Déjame decirte algo. Lo que pasó en esta boda no fue un simple momento incómodo. Fue una humillación tan calculada, tan cruel, tan perfectamente ejecutada, que todavía hoy me pregunto cómo nadie la detuvo antes de que ocurriera. Y mira, te lo voy a contar desde el principio, pero no como una historia normal. Te lo voy a contar como te lo contaría a ti, en confianza, si estuviéramos sentados frente a frente y yo te dijera: prepárate, porque lo que vas a escuchar, no lo vas a creer. Porque imagina esto, en serio, visualízalo. La novia está radiante, nerviosa, con ese brillo en los ojos que solo tienen las personas que creen que hoy empieza su nueva vida. El salón está precioso, la música suave, todos levantando sus celulares para grabar ese instante que se supone inolvidable. Y entonces, aparece la suegra. Con esa sonrisa. Esa sonrisa que no es amable, es como si supiera algo que nadie más sabe. Trae una bolsita blanca. Pequeña, elegante. La típica bolsa que uno esperaría que contenga un regalo simbólico, algo tierno, algo especial. Todos los invitados se inclinan un poco para mirar. Y te juro, el silencio antes de que la novia abriera esa bolsa, se sintió como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Ella abre el papel. Mete la mano. Y saca un uniforme de empleada. Sí. Un uniforme. Para ella. La novia. En pleno día de su boda. Pero espera. Ahí no termina. Porque lo peor aún no había pasado. El novio, su propio novio, el hombre que en unas horas iba a jurarle amor eterno, se ríe. Se ríe. Y dice: perfecto. Así sabrá cuál es su lugar. En ese momento, varios invitados abrieron la boca sin saber qué decir. Otros fingieron no haber visto nada. Y la novia, bueno, el alma se le apagó. Fue como ver a alguien romperse por dentro sin emitir un solo sonido. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Porque mientras todos se quedaron paralizados, hubo una sola persona que no se quedó callada. Una sola. La madre de la novia. Que en vez de explotar, en vez de llorar, en vez de generar un caos, se quedó quieta. Observando. Y en silencio, con una calma tan fría que daba miedo, tomó una decisión. Una decisión que, mira, te voy a ser sincero. Cambió por completo el rumbo de esa boda. Del matrimonio. De la relación entre las familias. Y de la vida de cada persona que estuvo presente. Y te adelanto algo sin contarte todavía los detalles. La venganza que se viene, no es de gritos, no es de golpes, no es de escándalos sin control. Es algo muchísimo más elegante. Más devastador. Y 100 veces más humillante que el uniforme. Si ahora mismo estás pensando: ¿pero qué hizo? ¿Cómo respondió? ¿Qué pasó con el novio? ¿Qué pasó con la suegra? Créeme, lo que sigue después de esto es tan inesperado, que cuando lo escuches te vas a quedar con la boca abierta. Esta historia no es sobre una boda. No es sobre un regalo. Es sobre lo que pasa cuando alguien cruza un límite. Y la persona equivocada decide no dejarlo pasar. Vamos a empezar. Siempre he pensado que, en la vida, hay momentos que no se olvidan no porque hayan sido perfectos, sino porque marcaron un antes y un después. Y para entender lo que pasó aquel día, necesitas conocer quiénes éramos nosotros antes de que todo explotara. No mucho, solo lo suficiente para entender por qué esa boda significaba tanto, y por qué dolió tanto también. Mi hija, bueno, ella siempre fue de las que cargan más corazón que vos. No era débil, no. Simplemente había crecido con una capacidad casi sobrenatural de ceder para evitar conflictos. Yo siempre le decía que ser amable es un don, pero permitir que te pasen por encima es un hábito que se aprende, y que cuesta muchísimo desaprender. Era de esas personas que si se equivocaban, se disculpaban de inmediato. Si alguien la criticaba, se lo tomaba demasiado en serio. Y si quería algo, solo lo mencionaba una vez, bajito, como con miedo de incomodar. Cuando conoció a su futuro esposo, yo noté algo curioso en ella: empezó a esforzarse de más. No lo digo solo por la relación, sino por cómo él la hacía sentir. Él era encantador, al menos en un principio. De esos hombres que saben decir lo correcto en el momento correcto.
Atento, educado, muy sociable. Pero había algo, una especie de autoridad silenciosa en él, como si siempre estuviera evaluando todo, cómo hablaba mi hija, cómo vestía, cómo se comportaba. A veces, cuando él llegaba a casa, ella se ponía más recta, más preocupada por cada detalle, como si buscara aprobación sin que él lo pidiera abiertamente. Yo lo noté, claro que lo noté, pero no quería meterme demasiado pronto. Y bueno, si él tenía ese aire de superioridad silenciosa, su madre era la versión amplificada, sin filtro y sin vergüenza. Una mujer acostumbrada a tener la última palabra, a decidir por todos, a imponer sus gustos como si fueran leyes universales. Si algo no era como ella quería, lo dejaba claro, siempre con esa sonrisa educada que solo sirve para disfrazar el veneno. Desde la primera vez que la vi, yo tuve una sensación rara, como cuando sabes que una persona te está midiendo con los ojos y clasificando en su cabeza. Y no, nunca me lo dijo directamente, pero yo sabía que, para ella, mi hija no era lo suficientemente rica, ni lo suficientemente sofisticada, ni lo suficientemente de su nivel. Y aunque mi hija pretendía no darse cuenta, claro que lo hacía. Porque esas cosas se sienten. Se clavan lento, pero profundo. La boda, para mi hija, no era solo una boda. Era como un símbolo, una especie de «lo logré». Después de años de inseguridades, de sentirse pequeña, de tener miedo de no ser suficiente, ella se estaba casando con un hombre que decía amarla, con una familia que ella quería impresionar, y en un evento donde esperaba sentirse querida, celebrada, aceptada. Yo la veía emocionarse pensando en los detalles, en cómo sería caminar hacia el altar, en cómo su esposo la miraría cuando la viera por primera vez con su vestido. Esas cosas que uno se imagina cuando piensa en un futuro feliz. Y sin embargo, había señales. Pequeñas, casi insignificantes, pero señales al fin. Como aquella vez que él la corrigió frente a todos por una tontería, y ella se rió nerviosa fingiendo que no le dolió. O cuando él comentó que, menos mal, su madre se encargaría de la planificación, porque ella no sabía mucho de eventos elegantes. O la vez que su suegra dijo, sin siquiera esconderlo, que algunas mujeres nacen para ser esposas, y otras para servir. Y sí, esas frases parecían chistes, hasta que ya no lo eran. Pero mi hija, en su esencia tan bondadosa, siempre buscaba justificarlo todo. Es su forma de hablar, decía. No quiso decirlo así. Creo que estoy siendo muy sensible. Y así, poco a poco, el peso se iba acumulando sobre su espalda sin que ella se diera cuenta. Por eso esta boda era importante. Porque para ella era una oportunidad de empezar de cero. De sentir que pertenecía. De demostrarse a sí misma que, finalmente, la vida también podía darle algo bonito. Y para mí, bueno, para mí era el día en que esperaba verla brillar sin miedo. El día en que quería que todo lo malo quedara atrás. Y aunque yo tenía una mala espina sobre esa familia, jamás, ni en mi peor imaginación, pensé que iban a convertir el día más importante de su vida, en un recuerdo que jamás podrá borrar. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que había ciertos detalles, pequeñas cosas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora, mirándolas hacia atrás, eran señales de advertencia tan claras como un semáforo en rojo. Cosas que mi hija normalizaba porque quería que todo funcionara. Cosas que yo notaba en silencio, esperando equivocarme. Recuerdo una de las primeras cenas que tuvimos los 4 juntos. Era algo sencillo, una comida para conocernos mejor, según dijo su suegra. Todo iba relativamente bien hasta que, en medio de la conversación, ella soltó. «Ay, ojalá sepas cocinar, porque a mi hijo no le gusta comer afuera». Todos rieron. Mi hija se puso roja y dijo que sí, que le encantaba cocinar. Pero yo no me reí. Porque esa frase no venía con humor, venía con intención. Fue la primera vez que pensé, esto no es un chiste. Es una advertencia disfrazada. Y luego comenzaron los comentarios, suavecitos, esos que parecen inocentes, pero que cuando los escuchas suficientes veces, te das cuenta de que son una forma de marcar territorio. A ver si aprendes a llevar una casa como es debido, le dijo un día mientras revisaba la alacena de mi hija sin permiso. No todas las mujeres tienen paciencia para ser esposas, pero bueno, ya aprenderás, comentó en otra ocasión mientras la miraba de arriba abajo.
Y siempre lo decía con esa sonrisa estirada que casi parecía decir, agradece que te lo digo yo. Lo peor era cómo reaccionaba el novio. Nunca la defendió. Nunca intentó suavizar la situación. Al contrario, era como si le divirtiera verla incómoda. Mi mamá solo está bromeando, amor, decía mientras le daba una palmadita en la espalda, como quien le habla a un niño que no entiende una broma de adultos. Y luego, cuando mi hija se quedaba callada, él agregaba. Además, no le hace mal que alguien le enseñe cómo funcionan las cosas. Ese comentario me quedó dando vueltas en la cabeza. Enseñarle cómo funcionan las cosas. Como si él fuera el experto. Como si su forma de ver la vida fuera la única correcta. Como si mi hija necesitara ser moldeada a su conveniencia. Otra vez, durante una reunión familiar de ellos, noté algo que me dejó inquieta. Estaban hablando de viajes y él dijo. Cuando estemos casados, yo decidiré nuestras prioridades. No quiero que gastemos en tonterías. Y aunque la frase parecía responsable, sonó más como una declaración de control que como una decisión en conjunto. Mi hija, para suavizar el momento, dijo que confiaba en él y que seguro podían organizarse. Su suegra intervino rápido. Claro, mi amor. El hombre siempre lleva la batuta. Eso de decisiones en pareja es puro cuento moderno. Todos rieron otra vez. Excepto yo. Porque ya no me parecía casualidad. Poco a poco, las bromas se volvieron más claras. Una tarde, mientras mi hija preparaba café para los invitados, su futuro esposo dijo. Qué bueno que te gusta servir, porque conmigo vas a practicar mucho. Lo dijo con una sonrisa, sí, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ella, como siempre, soltó una risa nerviosa. Yo sentí un nudo en la garganta. Incluso las cosas pequeñas tenían un tono extraño. Si ella opinaba sobre algo, él le decía. Tú no te preocupes por eso, no lo entiendes. Si ella quería decorar algo a su gusto, él respondía. Mi mamá sabe más de eso, mejor sigamos su estilo. Si ella hablaba de sus propios sueños, él cambiaba de tema rápidamente. Y cada vez que yo intentaba conversar con mi hija sobre estas señales, ella me pedía que no exagerara. Mamá, son detallitos. Mamá, es estrés por la boda. Mamá, es su forma de ser. Pero el problema no era la forma de ser. Era la normalización. Esa costumbre de aceptar cosas que duelen porque vienen envueltas en bromas, en tradiciones, en es que así son. Porque cuando una persona te quiere de verdad, no te hace sentir pequeña. Y cuando una familia te acepta, no te corrige en cada paso que das. Aún así, ella seguía convencida de que, después de la boda, todo iba a mejorar. Pensaba que esas cositas incómodas eran parte del proceso. Que tal vez ella era la que estaba siendo sensible. Que con el tiempo, todos se llevarían bien. Y yo, bueno, yo quería creerlo también. Pero la verdad era que, con cada comentario, con cada mirada, con cada decisión tomada, entre él y su mamá, yo sentía que algo se estaba preparando. Algo que no veía claramente, pero que venía en camino. Si hubiera sabido lo que realmente planeaban para ella ese día, tal vez habría actuado antes. Pero las señales, esas pequeñas luces rojas, solo te parecen obvias cuando miras hacia atrás. Y nosotros estábamos caminando directo hacia una tormenta, creyendo que era solo una nube pasajera. En cuanto empezamos a organizar la boda, entendí que esos pequeños comentarios incómodos que había notado antes, no eran accidentes. Eran patrones. Y cuanto más se acercaba el gran día, más evidente se volvía quien creía mandar, quien tenía miedo de perder el control, y quien estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad con tal de no causar problemas. Todo comenzó con algo tan simple como el vestido. Mi hija, que siempre ha sido de gustos suaves, quería uno sencillo, elegante, sin excesos. Recuerdo que me mostró una foto con una sonrisa tímida y me dijo, mamá, quiero verme como yo, no como otra persona. Pero cuando lo enseñó en la reunión familiar, su futura suegra torció la boca y soltó. No, querida. Con eso te verás como una empleada. Mi hijo merece algo más, sofisticado. Dijo, suegra, pero sonó como superior. Todos rieron incómodos.
Mi hija, en vez de defenderse, solo bajó la mirada. Y su prometido, él apenas dijo, mamá solo quiere ayudarte. Ayudar. Así le llamaban a humillarla. Luego vino el tema del menú. Mi hija quería algo práctico, no extravagante. Pero la suegra insistió en una lista interminable de platillos caros. La gente va a hablar si no hacemos algo digno de nuestra familia, dijo, como si la nuestra no lo fuera. Y cuando mi hija expresó que eso excedía el presupuesto, él respondió con ese tono frío que había empezado a adoptar. Amor, deja que mi mamá se encargue. Ella sabe lo que hace. No era ayuda. Era control. Y cada vez que ella intentaba dar una opinión, era tratada como una niña imprudente. La peor parte era como mi hija intentaba justificarlos. No quiero pelear, mamá, me decía. Solo quiero que todo salga bien. Quiero empezar con buen pie. Pero, ¿cómo empieza bien una historia donde una parte siempre tiene que encogerse para que la otra se sienta más grande? Otra tarde, mientras revisábamos la lista de invitados, surgió otro comentario que me dejó helada. La suegra miró uno de los nombres y preguntó. ¿Y este quién es, un primo tuyo? Parece, como decirlo, muy simple para una boda como esta. Yo vi la expresión de mi hija romperse por dentro. Ella siempre ha sido leal a su familia, pero ese día guardó silencio. Y su prometido solo murmuró, mamá es sincera, nada más. Sincera. Qué palabra tan bonita para justificar la crueldad. Hasta los detalles más pequeños se convertían en armas. Cuando mi hija quiso incluir una canción que significaba algo especial para ella y para su padre, la suegra la descartó de inmediato. Eso no combina con el ambiente elegante que queremos. Además, no pega con la imagen de mi hijo. La imagen de su hijo. Como si mi hija fuese un accesorio a su lado. Yo veía todo esto construyéndose como una torre inestable, cada comentario, cada burla disfrazada de broma, cada gesto de superioridad, como ladrillos que se iban apilando, lentos pero firmes. Y aún así, mi hija seguía intentando mantener la paz. Se tragaba el llanto, respiraba hondo, sonreía aunque se le quebraba la voz. Me decía, no quiero arruinar nada. Ya solo falta un poco. Pero lo que ella no sabía, lo que yo tampoco imaginaba, era que todo ese poco que quedaba antes de la boda sería suficiente para que la suegra cruzara una línea tan humillante, tan imperdonable, que ninguna madre podría quedarse de brazos cruzados. Y eso fue justo lo que nos llevó al día del desastre. El día de la boda amaneció hermoso, pero había una tensión invisible en el aire, como si todo estuviera demasiado quieto, demasiado perfecto. En el salón, la música suave llenaba el espacio, violines, susurros de conversaciones elegantes, risas contenidas, y aún así yo sentía que algo no encajaba. Era como escuchar una canción alegre en medio de un entierro. Todo sonaba bien, pero nada se sentía bien. Mi hija estaba preciosa, pero frágil. Frágil de una manera que solo una madre puede reconocer. Caminaba despacio, cuidando cada paso como si temiera romper algo, o romperse ella. Cuando sonreía, esa sonrisa temblaba apenas, como si tuviera un hilo invisible sosteniéndola desde adentro para que no se desarmara delante de todos. Yo la observaba desde mi mesa, sin perderla de vista ni un segundo. Y cada vez que su mirada se cruzaba con la de su suegra, pasaba lo mismo, mi hija bajaba los ojos, como una niña sorprendida haciendo algo mal. No había razón para ello, excepto que esa mujer siempre la había hecho sentir menos. Y ese día, estaba peor. La suegra se movía por el salón con una seguridad casi teatral. Su postura, recta y orgullosa, su sonrisa, demasiado amplia para ser sincera, sus ojos, recorriendo a todos como si fuera la dueña del evento. No una invitada, no una madre del novio, sino la dueña de la boda. Y no se molestaba en ocultarlo. Yo la vi acercarse a invitados, tocar el vestido de mi hija sin permiso, ajustar cosas que no necesitaban ajuste. Cada movimiento suyo era una forma de decir, esta boda es como yo quiero, no como ellos quieren. Un momento me quedó grabado. Un grupo de tías estaba diciendo lo hermosa que se veía la novia. Y la suegra, sin perder su sonrisa, dijo casi en un susurro pero lo suficientemente fuerte para que lo oyera. Sí,
aunque yo aún pienso que con un vestido más elegante se vería menos básica. Básica. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Mi hija fingió no escuchar, pero yo vi cómo sus dedos se apretaron en el ramo. Vi cómo respiró hondo, intentando tragarse el dolor. Y lo logró. Porque mi hija, incluso ese día, intentaba evitar un conflicto. Pero la suegra no había venido a evitar nada. Ella había venido a marcar territorio. Incluso el novio parecía nervioso, mirando a su madre como esperando instrucciones. Sus gestos eran rápidos, bruscos, pero siempre atentos a la aprobación de ella. Nunca a los sentimientos de mi hija. Y algo en el ambiente empezó a espesarse. Una especie de ansiedad colectiva. Un presentimiento. Una sombra que aún no sabíamos nombrar. Yo lo sentía. Lo sentía en la música que de pronto sonaba demasiado alta. En los susurros que parecían más silenciosos. En la forma en que la suegra miraba a mi hija, como si estuviera esperando el momento perfecto para hacer algo. Cada vez que ella se acercaba, el estómago se me encogía. Primero, un comentario sobre el maquillaje. «Ay, ¿se te está corriendo un poco? ¿O es que siempre sudas así cuando estás nerviosa?» Luego, algo sobre la decoración. Mi familia está acostumbrada a eventos un poco más finos. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Pequeñas puñaladas. Una tras otra. Todas con la misma sonrisa hipócrita. Mi hija volvió a esforzarse por sonreír. A pretender que nada pasaba. Pero esa fachada se estaba quebrando, y yo lo veía. La veía tensar los hombros. Veía cómo su respiración se volvía más rápida cuando su suegra se acercaba. Veía cómo trataba de no llorar cada vez que alguien la felicitaba. Y entonces noté algo más. Algo que me hizo sentir un escalofrío. La suegra llevaba consigo una bolsa pequeña, elegante, perfectamente envuelta. Una bolsa que no combinaba con nada del resto de la decoración. Y cada vez que mi hija pasaba cerca, ella miraba la bolsa. No con cariño. No con emoción. No como quien tiene un regalo especial para la novia. No. Lo miraba como quien guarda un secreto. Un secreto que iba a doler. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No sabía qué había ahí dentro. No sabía qué planeaba. Pero sabía con una certeza que me daba náuseas, que ese paquete no traía nada bueno. Y así, mientras la música, las risas y la fiesta continuaban, yo sentí que estábamos todos caminando hacia un acantilado. Y la suegra. Ella ya tenía el pie en el borde. La música estaba en su punto más suave cuando ocurrió. Ese tipo de momento donde todos están relajados, conversando, tomando fotos, sin imaginar que están a segundos de presenciar una de las peores humillaciones que se pueden ver en una boda. La suegra se levantó de su mesa con una lentitud casi dramática, como si cada paso formara parte de un espectáculo planeado. Su vestido brillaba con las luces, y la pequeña bolsa blanca que llevaba en la mano parecía de pronto mucho más pesada de lo que era. La gente empezó a notar el movimiento. Varias cabezas se giraron. Algunos sonrieron, pensando que era un gesto tierno, un detalle especial de la madre del novio hacia la novia. Otros incluso empezaron a aplaudir suavemente, porque la escena parecía eso, un momentito bonito en medio de la ceremonia. Pero yo sentí como algo dentro de mí se apretaba. Esa bolsa, esa mirada, esa sonrisa. Nada de eso escapó a mi instinto. Se acercó a mi hija con la sonrisa más falsa que le había visto en la vida. Una sonrisa que no tocaba sus ojos. Una sonrisa que presagiaba veneno. «Esto es para ti, cariño», dijo ella, con una voz tan dulce que dolía. Mi hija abrió la boca para decir gracias. Todavía creía que era un regalo. Todavía creía que ese día no podía ser arruinado de esa manera. Tomó la bolsa con manos temblorosas, miró a su alrededor, y sonrió, esa sonrisa rota que llevaba todo el día tratando de sostener. Los invitados seguían mirando. Algunos grababan. Otros suspiraban emocionados. Y entonces, mi hija abrió el paquete. Un silencio cayó sobre el salón. Primero un silencio suave, luego uno abrupto, incómodo, casi violento. El tipo de silencio que corta el aire como un cuchillo.
Porque dentro del paquete había un uniforme. Un uniforme de empleada doméstica. Completo. Hasta con mandil. Mi hija lo sostuvo entre los dedos, mirando la tela como si no pudiera creer lo que veía. Su respiración se detuvo. Sus ojos empezaron a parpadear demasiado rápido, intentando contener lágrimas que ya no podían sostenerse. ¿Qué es esto?, susurró ella, con la voz rota. La suegra se rió suavemente, como quien está disfrutando de un chiste privado. Para que te vayas acostumbrando, mi amor, dijo. En esta familia, las mujeres saben servir. No solo posar. Un murmullo estalló alrededor. Unos invitados se taparon la boca. Otros bajaron la mirada, avergonzados por ella, o por sí mismos. Una mujer soltó un «Dios mío», apenas audible. Alguien dejó caer una copa que se hizo pedazos en el piso. Yo no respiraba. No podía. Era como ver a mi hija desintegrarse delante de mí. Ella intentó decir algo, pero su voz se quebró. Sus labios temblaron, sus manos empezaron a sudar. La vi dar un paso hacia atrás, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Y entonces, como si todo esto fuera una broma para él. El novio, su esposo. Se rió. Una risa corta, seca, desagradable. Una risa que hizo que varias personas se giraran hacia él con incredulidad. Perfecto, dijo, cruzándose de brazos. Más claro, imposible. Así sabrás cuál es tu lugar. Mi hija lo miró como si acabara de escuchar su sentencia. Su rostro perdió todo el color. Su voz desapareció por completo. Solo quedaban sus ojos, brillando con lágrimas que no se atrevían a caer porque ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Yo la vi romperse. Vi cómo su espalda se encorvó apenas. Vi cómo sus dedos se soltaron del uniforme y el pedazo de tela cayó al suelo como si quemara. Vi cómo trató de respirar, pero lo único que hacía era abrir la boca sin aire, sin respuesta, sin vida. El salón entero estaba paralizado. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo reaccionar. Era como si todos estuvieran presenciando un accidente, uno que no podían detener. Y lo peor fue la cara de la suegra. Esa sonrisa victoriosa. Esa satisfacción cruel. Como si hubiera ganado algo. Como si necesitara destruir a mi hija para sentirse importante. Yo escuché mi propio corazón latir en mis oídos. Sentí que las manos me temblaban. Que la sangre se me subía al rostro. Que estaba a segundos de hacer algo que no se suponía que hiciera una madre en una boda. Porque ese no fue solo un acto de desprecio. Fue una humillación pública, calculada, fría, despiadada. Y en ese instante, mientras mi hija quedaba inmóvil, rota y sola en medio de su propio día, yo supe que algo iba a pasar. Algo grande. Algo irreversible. Algo que cambiaría la vida de todos los que estaban ahí. Y nadie estaba listo. Mi hija tardó unos segundos en reaccionar. Esos segundos se sintieron eternos. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba viendo nada. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto borroso para ella. La mandíbula le temblaba. Su respiración era corta, irregular, como si le faltara aire para existir. Y de pronto, sus piernas cedieron. Soltó un sonido ahogado, un susurro quebrado, y salió corriendo. No caminando. Corriendo. Como si la estuvieran persiguiendo. Como si necesitara escapar de todos, incluso de sí misma. Los invitados se abrieron a los lados, moviéndose como olas apartándose del viento. Nadie la detuvo. Nadie supo qué decir. Solo se escuchaba el repique de sus tacones contra el piso del salón, cada paso una confesión de dolor. Yo fui detrás de ella sin pensarlo. Dejé atrás mesas, decoraciones, miradas. Dejé atrás a la suegra, inmóvil con su sonrisa de satisfacción. Dejé atrás a ese hombre que acababa de convertirse en alguien que no reconocía. La encontré en el baño del salón, sentada en el piso, con el vestido hecho un desastre y la cara hundida entre sus manos. Lloraba con esos sollozos que no vienen del pecho, sino del alma. Sollozos que desgarran, que queman, que dejan marcas. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, mírame. Ella levantó la cabeza lentamente.
Tenía los ojos rojos, la nariz hinchada, el maquillaje corrido como si hubiera estado bajo la lluvia. Pero lo que más me dolió fue su mirada, vacía, rota, como si hubiera perdido algo que jamás recuperaría. «Mamá, ¿por qué me hicieron esto?». La pregunta era de una niña. De alguien que aún no entiende la crueldad del mundo. La abracé. Fuerte. Como si pudiera pegar todas las piezas. «No tienes la culpa, no tienes la culpa de nada, tú no hiciste nada malo». Mi voz también temblaba, pero intenté esconderlo. Alguien tenía que ser fuerte. Y ese alguien, como siempre, tenía que ser yo. Mientras la consolaba, afuera empezaba a crecer el ruido. Voces elevadas. Murmullos. Discusiones. Un torbellino de tensión. Luego escuchamos golpes en la puerta. «Ábreme». Era él. El esposo. El hombre que la había dejado sola cuando más lo necesitaba. Mi hija se acurrucó aún más, como si el sonido la hiciera encogerse. «No quiero verlo, mamá, no puedo». Yo me levanté. Me acerqué a la puerta. Y antes de abrir, respiré profundamente, preparando cada músculo de mi cuerpo para no hacer lo que realmente quería hacer. Abrí apenas un poco. Y él estaba ahí, con la misma expresión molesta de siempre, como si la víctima fuera él. «¿Qué pasa? Estamos haciendo un show innecesario». «Fue una broma, ¿ok?». «Una broma. Una broma. Una broma». En su boda. Con un uniforme de empleada. Con toda su dignidad tirada al piso. Yo lo miré con una calma que no sentía. «Una broma», dije casi en un susurro. Él levantó las manos, defensivo. Mi mamá solo estaba, ya sabes, siendo ella. Tú sabes cómo es. Mi esposa tiene que aprender a no tomarse las cosas tan en serio. Mi esposa tiene que aprender. Cada palabra suya era gasolina para el incendio que estaba creciendo dentro de mí. «Ella está llorando», le dije. «Mejor que se acostumbre», respondió él, encogiéndose de hombros. «En esta familia somos así. En esta familia. Somos así». Sentí que mis dedos se cerraban en puños. Sentí la sangre en mis venas arder. Sentí algo dentro de mí romperse, o liberarse. «En esta familia», le dije sin pestañear, «no hay nadie que merezca llamarse marido». Él retrocedió un paso, sorprendido por mi tono. Nunca había escuchado a una mujer hablarle así. Y mucho menos a mí. Detrás de él la suegra apareció, cruzándose de brazos. «Ay, por favor, ya empezaron con el drama. Esta niña siempre ha sido muy sensible. Es su culpa». Y en ese momento, yo dejé de ver a una mujer. Dejé de ver a una madre. Dejé de ver a una suegra. A alguien que había disfrutado destruir a mi hija. Alguien que se sentía orgullosa de ello. Un torbellino de tensión. Luego escuchamos golpes en la puerta. «Ábreme». Era él. El esposo. El hombre que la había dejado sola cuando más lo necesitaba. Mi hija se acurrucó aún más, como si el sonido la hiciera encogerse. «No quiero verlo, mamá, no puedo». Yo me levanté. Me acerqué a la puerta. Y antes de abrir, respiré profundamente, preparando cada músculo de mi cuerpo para no hacer lo que realmente quería hacer. Abrí apenas un poco. Y él estaba ahí, con la misma expresión molesta de siempre, como si la víctima fuera él. «¿Qué pasa? Estamos haciendo un show innecesario». «Fue una broma, ¿ok?». «Una broma. Una broma. Una broma». En su boda. Con un uniforme de empleada. Con toda su dignidad tirada al piso. Yo lo miré con una calma que no sentía. «Una broma», dije casi en un susurro. Él levantó las manos, defensivo. Mi mamá solo estaba, ya sabes, siendo ella. Tú sabes cómo es. Mi esposa tiene que aprender a no tomarse las cosas tan en serio. Mi esposa tiene que aprender. Cada palabra suya era gasolina para el incendio que estaba creciendo dentro de mí. «Ella está llorando», le dije. «Mejor que se acostumbre», respondió él, encogiéndose de hombros. «En esta familia somos así. En esta familia. Somos así».
Sentí que mis dedos se cerraban en puños. Sentí la sangre en mis venas arder. Sentí algo dentro de mí romperse o liberarse. En esta familia, le dije sin pestañear, no hay nadie que merezca llamarse marido. Él retrocedió un paso, sorprendido por mi tono. Nunca había escuchado a una mujer hablarle así. Y mucho menos a mí. Detrás de él la suegra apareció, cruzándose de brazos. ¡Ay, por favor! Ya empezaron con el drama. Esta niña siempre ha sido muy sensible. Es su culpa. Y en ese momento, yo dejé de ver a una mujer. Dejé de ver a una madre. Dejé de ver a una suegra. A alguien que había disfrutado destruir a mi hija. Alguien que se sentía orgullosa de ello. Esa esperanza que aparece cuando sabes que alguien está a punto de luchar por ti. Le limpié las lágrimas con mis dedos. Despacio. Con intención. Y muy bajito, casi en un susurro, le dije. No te preocupes. Hoy mismo, todo va a cambiar. Ella parpadeó, tratando de entender mis palabras. Y por dentro, mientras sostenía su rostro con mis manos, mi mente seguía hablando. Yo no voy a permitir que empieces tu vida así. Yo no voy a permitir que nadie te ponga un uniforme que no te pertenece. Yo no voy a permitir que se rían de ti, ni hoy, ni nunca. Porque una cosa es ver a tu hija sufrir. Otra muy diferente es verla humillada. Y lo que acababa de pasar no era una ofensa pequeña. Era un ataque. Un ataque calculado, frío, violento. Y nadie iba a salir de esa boda como si nada hubiera ocurrido. Mi respiración se volvió más lenta, más firme. Mis manos dejaron de temblar. La voz de mi hija desapareció de fondo y solo quedaba un pensamiento repetido como un pulso. Se acabó. Me puse de pie con una calma que me sorprendió. Respiré una vez, profunda. Y cuando la ayudé a levantarse, ya no era la misma mujer que entró a ese baño. Ella se veía frágil. Yo me sentía indestructible. En la puerta, escuché la voz del novio insistiendo. Ya salgan, tenemos que volver con los invitados. Y yo, con una serenidad que casi daba miedo, pensé. Ya volveremos, pero no como tú quieres. Miré a mi hija una última vez antes de abrir la puerta. Y en silencio, sin decirlo en voz alta, pronuncié mi promesa. Entonces yo, voy a poner todo en su lugar. Y nada, absolutamente nada, iba a detenerme. Mientras la música volvía a subir, los invitados comenzaron a relajarse otra vez. Risitas, brindis, conversaciones superficiales, pero yo no estaba allí para disfrutar. No estaba allí para sonreír ni para posar. Estaba allí observando. Analizando. Pensando. Cada gesto de la suegra, cada mirada condescendiente, cada comentario en voz baja sobre el vestido, sobre la comida, sobre la familia de mi hija, todo quedaba grabado en mi mente. Como piezas de un rompecabezas. Como evidencia que pronto sería imposible de ignorar. Empecé a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, cómo desviaba la atención hacia sí misma, cómo corregía cada movimiento de la novia, cómo manipulaba a su propio hijo para que justificara sus humillaciones. Todo estaba registrado. Todo contaba. Mientras todos bailaban y se tomaban fotos, yo me movía entre los invitados, sutilmente, escuchando conversaciones. Siempre fue sensible, pobrecita, decía alguien, tratando de consolarla. Ay, sí, hay que enseñarle a no tomarse todo tan a pecho, respondía otro, sin saber que yo lo escuchaba todo. Cada palabra, cada gesto, cada comentario clasista o minimizador se sumaba. No era solo un plan. Era una acumulación de pruebas. Al mismo tiempo, empecé a notar aliados naturales. Algunos familiares, discretos, que también habían visto cómo la suegra se comportaba durante años. Personas que podrían ser utilizadas, no para pelear, sino para apoyar la verdad cuando llegara el momento correcto. La clave estaba en las dinámicas sociales del lugar. El salón estaba lleno de gente que admiraba a la familia del novio, y eso era perfecto. Porque la misma audiencia que ahora aplaudía podría, con la información correcta, sentir la injusticia y amplificar el impacto de la verdad. Yo estaba trabajando en silencio. Observando. Quién se reía de sus comentarios, y quién fruncía el ceño.
quien protegía a mi hija sin decirlo, y quien participaba involuntariamente en su humillación. ¿Quién podría ser un cómplice inconsciente de la justicia que iba a llegar? Mientras ellos veían luces, globos y risas, yo veía posibilidades. Movimientos estratégicos. Escenarios posibles. Cada palabra, cada gesto, cada pequeño descuido podía convertirse en un arma para exponer la verdad. Y así, con cada paso que daban los invitados, con cada aplauso y cada brindis, yo construía mentalmente la secuencia perfecta. Un plan que no dependía de la fuerza física, ni de gritos. Un plan que jugaba con la evidencia, con la verdad y con la psicología de todos los presentes. Mientras todos pensaban que la noche continuaba normalmente. Yo estaba trabajando. Observando. Escuchando. Y las piezas del plan se estaban acomodando. La anticipación crecía. Porque muy pronto, lo que empezó como una humillación pública, se convertiría en la oportunidad perfecta para equilibrar la balanza. Para que la verdad saliera a la luz. Para que todos vieran quién realmente tenía el poder en esa boda. Y yo sabía. Solo unos movimientos más, y todo cambiaría. La música volvió a subir, ligera, casi ignorante de lo que estaba a punto de suceder. La gente reía, bailaba y tomaba fotos, completamente ajena al cambio que se estaba gestando. Yo respiré hondo, notando cada latido de mi corazón, cada uno más firme, más decidido que el anterior. Vi a mi hija sentarse a un lado, todavía temblando, con las manos apretadas sobre su vestido. Sus ojos me buscaron, y le sonreí. No una sonrisa suave, sino la que dice, ahora todo va a cambiar. Yo estoy aquí. Pedí el micrófono. Al principio nadie entendió. La música se apagó de inmediato. El salón quedó en un silencio incómodo, casi eléctrico. Todos giraron la cabeza hacia mí. Hoy mi hija recibió un uniforme, porque supuestamente no está a la altura. Mi voz estaba tranquila, firme, cargada de autoridad. El murmullo comenzó a crecer, hasta que levanté la mano y continué. Así que quisiera preguntar algo delante de todos. ¿Quién exactamente no está a la altura de quién? Un silencio absoluto. La suegra se quedó rígida, con la boca entreabierta. El novio tragó saliva, balbuceando algo que nadie escuchó. Yo respiré hondo, dejando que cada palabra calara. Porque si vamos a medir a las personas por su valor, tal vez necesitamos mirar lo que pasó hoy. Tal vez necesitamos ver quién realmente disfruta humillando y quién realmente fue humillado. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Otros no podían apartar la mirada. Todos sentían que algo estaba cambiando, que el aire del salón se había vuelto más denso, más real. Mi hija pasó años siendo educada, amable, respetuosa, y hoy se le intentó humillar delante de todos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que el respeto se gana con miedo. Pero hoy, la verdad saldrá a la luz. Tomé un sobre que había preparado previamente. No era evidencia ilegal, solo fotos, mensajes y notas de la suegra y el esposo, recogidos durante los últimos meses, comentarios clasistas, críticas, humillaciones pequeñas que mostraban un patrón constante. Aquí está lo que llamaban bromas, dije, mostrando algunas notas cuidadosamente, sin necesidad de gritar. Cada gesto, cada palabra, cada broma, se suma a un patrón. Y hoy, todos lo ven. El salón estaba paralizado. Algunos cubrían los ojos, otros abrían la boca sin poder hablar. La suegra miraba alrededor, pálida, mientras su hijo retrocedía lentamente, sin palabras. Y a ustedes, dije señalando a los invitados, quiero que vean cómo ciertas personas creen que la dignidad de una joven se puede pisotear sin consecuencias. Hoy es su oportunidad de reflexionar sobre lo que han presenciado. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, algunas personas comenzaron a aplaudir. Otros soltaron susurros de incredulidad. Y mi hija levantó la cabeza, por primera vez en horas, con lágrimas mezcladas con una sonrisa tímida. Mi hija merece respeto, dije, bajando la voz, pero con fuerza, y hoy nadie podrá decir lo contrario. El efecto fue inmediato. La suegra buscaba aliados, pero nadie se atrevía a intervenir. El novio intentó hablar, pero su voz sonó débil, pequeña, sin autoridad. La balanza había cambiado.
Cada gesto que había recogido, cada palabra que había registrado, cada mirada que había observado, se había transformado en justicia silenciosa. El salón entero estaba mirando ahora, evaluando. Y yo, parada frente a todos, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. Un equilibrio que nunca había tenido. La satisfacción no era vengativa, sino justa. Era ver a la verdad triunfar sobre la humillación, la valentía sobre la crueldad. Era sentir que, finalmente, mi hija estaba protegida. Y mientras la suegra se encogía bajo las miradas, y el novio tragaba saliva sin encontrar defensa, la sala comenzó a aplaudir. No por mí, sino por lo correcto. Mi hija me miró, y sus ojos decían todo. No estaba sola. Nunca estuve sola. Ese momento, ese clímax de tensión y revelación, cambió todo. Y en mi corazón, supe que nada volvería a ser igual. Porque hoy, la dignidad ganó. Y nadie en ese salón podría olvidarlo. El silencio se mantuvo unos segundos, como si la sala estuviera conteniendo la respiración. Luego comenzaron los murmullos, primero bajos, inseguros, luego más fuertes. Invitados miraban a su alrededor, compartiendo sus juicios sin necesidad de palabras. El novio estaba pálido. La arrogancia que había mostrado minutos antes había desaparecido por completo. Su risa de burla, esa que había roto el corazón de mi hija, se había convertido en un recuerdo vacío. Nadie lo veía como el mismo hombre. Para todos, se había reducido a alguien pequeño, débil, incapaz de defender lo correcto. La suegra se quedó congelada, como si su mundo se hubiera derrumbado en segundos. Intentó sonreír, buscar apoyo, justificar su comportamiento, pero los ojos de los invitados eran acusadores. Cada gesto cruel que había acumulado durante años estaba expuesto, y no había forma de cubrirlo ahora. Su máscara de control se desmoronó. Mi hija respiró profundo, levantando la cabeza con un brillo nuevo en los ojos. Era la niña tímida y asustada que entró al baño llorando. Era alguien que había visto la injusticia, la había enfrentado indirectamente y ahora, con la verdad sobre la mesa, podía tomar su lugar sin miedo. Se quitó el velo lentamente, con una gracia que parecía un acto simbólico. No me caso con alguien que se ríe de mí, dijo. Su voz era firme, clara, y la sala quedó en un silencio reverente. Algunas invitadas murmuraron admiradas. Otros bajaron la mirada, avergonzados por haber subestimado la situación antes. Cada pequeño juicio o burla de la suegra había quedado invalidado por la claridad de la hija. El novio intentó decir algo, pero se interrumpió. Cada palabra parecía vacía, sin fuerza. La relación se había roto en un instante. Lo que antes parecía una unión estable ahora se mostraba por lo que realmente era, frágil, basada en miedo y humillación. Mi hija dio un paso al frente, respirando con más confianza, sus hombros más rectos, su mirada más firme. Sus manos dejaron de temblar. La dignidad que le habían intentado arrebatar estaba regresando, no por mi intervención directa, sino por la verdad que todos acababan de presenciar. Los invitados comenzaron a comentar entre ellos, pequeños grupos compartiendo lo que habían visto y escuchado. La suegra se retiró, humillada, incapaz de sostener la mirada de nadie. El novio permaneció en silencio, consciente de que su rol había cambiado para siempre. Yo observé a mi hija. La confianza que estaba recuperando era tangible. Ya no había miedo, solo fuerza. Su vida matrimonial ya no se empezaba con sumisión ni con vergüenza. Y en ese momento, entendí que las lecciones eran claras para todos. Que la humillación no queda impune. Que la verdad, incluso cuando es difícil, tiene poder. Que nadie merece comenzar un matrimonio sintiéndose inferior o controlado. Y mientras la sala se llenaba de susurros y miradas de juicio, mi hija me tomó la mano. No necesitábamos palabras. La justicia había sido servida, y el cambio era real. Ese día, no solo se evaluó una relación rota, sino que se enseñó una lección que todos los presentes recordarían: la dignidad de una persona nunca puede ser pisoteada sin consecuencias. Y en la mirada de mi hija, brillaba algo que nadie podía borrar: libertad, respeto y el inicio de una nueva vida donde nadie más decidiría su valor. Unos días después de la boda, la vida comenzó a reorganizarse. La tensión que había llenado el salón se disipó, y lo que quedó fue la verdad que nadie podía ignorar.
La suegra evitó cualquier contacto, sus intentos de justificar sus acciones habían perdido fuerza frente a la evidencia y las miradas de quienes presenciaron todo. Mi hija, aunque aún con cicatrices emocionales, empezó a recomponerse. Cada pequeño paso que daba era una declaración silenciosa de su fuerza. Su risa, antes contenida, volvió poco a poco. Sus decisiones dejaron de ser influenciadas por miedo o aprobación externa, ahora actuaba con seguridad, con dignidad intacta. Yo sentí un peso levantarse de mis hombros. No solo había protegido a mi hija, sino que también había enseñado a todos alrededor que la justicia y el respeto no son opcionales. El respeto que otros comenzaron a mostrarme no era solo por lo que hice en la boda, sino por la firmeza que demostramos como madre e hija. Con el tiempo, la relación entre madre e hija se fortaleció aún más. Conversábamos sobre planes, sueños y experiencias sin la sombra de humillación que antes parecía inevitable. Ella estaba aprendiendo a confiar en su propio juicio, y yo, a dejar que viviera su vida con orgullo y autonomía. El recuerdo de aquella humillación no desapareció por completo, pero su poder se había reducido. Ahora era solo una prueba de que juntas podían enfrentar cualquier injusticia. La vida siguió, más ligera, más clara, más justa. Un año después, mi hija es otra mujer. Fuerte. Segura. Con la mirada erguida, sin miedo a defenderse ni a ser respetada. Y yo solo agradezco haber estado allí para detener el daño a tiempo, para demostrar que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa cuando se trata de proteger la dignidad de su hija. El equilibrio volvió. La lección quedó clara. La historia terminó, no con venganza, sino con justicia, respeto y esperanza. Y mientras la vida continuaba, supe que habíamos transformado una humillación en un momento de poder, aprendizaje y libertad. Un final donde todos los que importaban podían respirar, finalmente, tranquilos. Hoy, mientras recuerdo todo lo que pasó aquel día, entiendo algo muy simple y muy poderoso: la dignidad de una persona no se negocia. No importa si eres hija, madre, amiga o hermana, nadie tiene derecho a humillarte, a minimizarte o a hacerte sentir menos de lo que vales. Si tienes una hija, protégela. No solo de los golpes visibles, sino de los golpes silenciosos, los comentarios crueles, las expectativas injustas, las risas que intentan borrar su valor. Enséñale que su voz importa y que su respeto nunca se pone en duda. Y si eres hija, nunca olvides esto: no eres propiedad de nadie. Nadie puede decidir tu valor, tu felicidad o tu dignidad. Si alguien intenta hacerlo, recuerda que tienes el poder de decir no, de alejarte, de proteger tu corazón y tu espíritu. El amor verdadero no humilla. La familia no debe pisotear. La justicia puede ser silenciosa, ética y poderosa. Y la fuerza que llevas dentro, aunque a veces parezca invisible, es suficiente para cambiar cualquier situación que te quiera someter. Así que, cuando alguien intente hacerte sentir menos, recuerda esta historia: de la humillación puede nacer la fuerza, del dolor puede surgir la claridad, y del miedo puede florecer la valentía. Porque, al final, nadie puede robar lo que es tuyo por derecho: tu dignidad, tu valor y tu voz. Y si alguna vez dudas, recuerda mi promesa de aquel día: proteger a quien amas no es solo un acto de amor, es un acto de justicia. Aprende, crece y defiende tu verdad. Siempre. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar toda esta historia. Sé que no siempre es fácil enfrentar momentos como estos, y por eso valoro que hayas compartido este tiempo conmigo. Si alguna vez viviste algo parecido, recuerda, no estás sola. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, pero también tenemos la fuerza para superarlos y proteger lo que más importa. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu comentario, compartir tus pensamientos o simplemente dar un me gusta, para que más personas puedan aprender y sentir esta lección. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos otra experiencia que inspira, enseña y, sobre todo, recuerda que la dignidad y el amor propio siempre importan. Hasta pronto, y recuerda, nunca dejes que nadie apague tu luz.